Hola, un gusto saludarlos. Soy Luis Enrique García Estrada y estoy aquí muy contento presentando esta mesa redonda. Pues hoy se va a hablar de un tema bastante importante, de los misterios de la Virgen de Fátima. Sé que muchas personas no están muy relacionadas o muy enteradas acerca de este tipo de este tema, mas sin embargo es un tema bastante interesante, quizás no muy importante, pero sí muy interesante, que sin duda va a dejar muchas impresiones al final de finalizado este tema. Saludándolos hoy, sábado 15 de marzo, desde la Unidad Deportiva Tucson, aquí en Guadalajara, Jalisco, y muy contento aquí de saludar a mis amigos. Vamos con el primer analista, el señor Edgar Alejandro Nápoles Arriaga. Nápoles, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias. Bien. Y bueno, y ahora vamos con el analista más severo de todos, Abraham Santana García, alias Abraham Santana García. Buenas tardes. Oye, ahorita son las tardes. Pues yo no lo podría definir tarde, sería pre-tarde. Mediodía. Bueno, pues sí, mediodía, ¿verdad? Pero no son las 12:25. Muy bien. Hoy, lamentablemente, nomás somos nosotros tres en los que estamos en la mesa redonda. El desgraciado de Alex Cruz nos dejó plantados, prefirió irse de vacaciones. Entonces, bueno, pues donde quiera que esté, le envío un saludo a este desgraciado. No sé que no es broma, ¿no? Pues que aproveche, ¿no? Con la familia, ¿no? Pero sin excesos. Bien, ya había presentado lo del tema, la Virgen de Fátima. En primer lugar, vamos a describirles quién es Fátima, ¿no? Estos misterios de Fátima también se los conoce como las cartas de Fátima. Entonces, la Virgen de Fátima, pues en sí es una advocación de la Virgen María, ¿no? Pues la Virgen de Fátima originó una serie de apariciones a tres niños pastores de origen portugués, una llamada Lucía dos Santos de 10 años, y que generalmente iba con sus primos, Jacinta y Francisco Marto. Estos dos eran hermanos, Jacinta de 6 años y Francisco de 9. Esas apariciones datan de entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, es decir, el siglo anterior, disculpen, ya vamos para 100 años de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Y estas apariciones dieron una fama mundial a esta advocación de la Virgen María. Bien, la historia comienza en 1916, cuando dicen que en primavera y verano de este año, los tres pastores experimentaron en tres ocasiones distintas una presencia angelical, así lo denominaron, en la cueva Laca do Cabeco, una cueva pues por ahí cerquita de su comunidad. Esta presencia los enseñó a rezar oraciones para pedir la conversión de los pecadores, además del sacrificio cotidiano y la adoración a Dios. Esto fue como una preparación para las futuras apariciones de esta advocación, ya lo habíamos mencionado, esa de la Virgen de Fátima. Pues primero vamos a analizar esto. Vamos a preguntar a los analistas en primer lugar qué piensan acerca de esto. Hay muchas cosas que pueden ser inventadas, respaldadas por otro, y así se van forjando como si hubiera sucedido, pero en realidad no sucedió nada, ¿verdad? Simplemente son imaginaciones. Vamos a ir uno por uno los analistas para ver qué opinan ellos acerca de esto que pudo haber sucedido, ¿no? Vamos a ver qué opina aquí el señor Nápoles. Yo no había oído eso sobre la historia de Fátima. Había oído más que era más bien parte de los testamentos apócrifos, que formaba parte del Apocalipsis y eso, pero en la religión cristiana. No sé si esté bien esa información o no. Bueno, pues ahorita vamos a continuar con la explicación y ya veremos después. Pero primero vamos con el señor Abraham Santana García para ver qué nos dice. Recuerden que es el más severo de todos, así que no se espanta. Well, the first beginning. Mira, acerca de todo eso, como mi compañero analista número 1, Nápoles, comentó, yo tampoco sabía ningún detalle sobre esta historia. No sabía que había hecho ni 3 apariciones, ni sus 2 hermanos, y hace 100 años, perdón. Lo siento. Entonces, bueno, veremos qué más nos puede decir nuestro compañero aquí, el moderador. Veremos qué más nos puede decir sobre esta historia para saber yo, junto con mi otro analista, compañero, para saber qué podemos comentar, si todo esto es cierto, falso, si puede haber datos erróneos, demás, ¿no? ¿Entienden? Sí, lo que ustedes. Sí, bueno, está bien. Esto que les expliqué, pues fue en primer lugar
que una presentación pequeña a lo que viene siendo la Virgen de Fátima y una introducción a lo que va a venir aquí y ahorita. Vamos a continuar con esta explicación. El domingo 13 de mayo de 1917, es decir, ya un año después de lo que había sucedido aquí en primavera y verano del 16, perdón, los niños fueron a pastorear a Cova de Iria. Lucía dos Santos, de 10 años, afirmó haber visto a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco con un manto de bordes dorados y con un rosario en las manos. Esta mujer en sí les encomendó que retornaran el mismo día, a la misma hora, por los próximos 5 meses, es decir, que retornaran, si era 13 de mayo, que retornaran el 13 de junio, el 13 de julio, el 13 de agosto, el 13 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, los 13 de los próximos 5 meses, ¿no? Por decirlo así, a la misma hora, ¿no? Que se habían presentado. Cuando ven esto, pues, se ponen muy impresionados, ¿no creen? Imagínense, pues ver a alguien, un ser divino que te dice esto y en una época tan remota, todo eso, imagínate, ¿no? Muy impresionante. Pues los 3 niños le contaron a la gente del pueblo acerca de lo que habían visto, acerca de la Virgen, o más bien de la aparición, más bien porque en ese momento todavía no era venerada como Virgen. Y pues lo típico, ¿no? Nadie les creyó, dijeron, no, pues estos niños, pues, ¿qué tomaron, no? O si toman, no, si no la fumas, digo, si no la controlan, no la fumes, ¿verdad? Entonces, bueno, nadie les creyó, excepto los padres de estos niños, Jacinto y Francisco. Ellos sí sí les creyeron, ¿no? Por decirlo así, los defendieron ahí que con los otros padres o los otros adultos. Bien, los niños anunciaron las apariciones de los días de 13 de junio y 13 de julio, o sea, es decir, pasaron los meses y ellos asistieron a la cita que habían sido encomendada, pues, por la Virgen de Fátima, asistieron, y en junio, la Virgen, o la aparición en este momento, les anuncia las muertes de Jacinto y de Francisco, de Jacinta, perdón, y de Francisco. Les dice que iban a fallecer en 3 años. Esta profecía se vuelve realidad. Entonces, todavía en junio se los avisa, ¿no? Entonces en julio pues vuelven a ir y la vuelven a encontrar, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí ya es cuando, imagínate, o sea, que te digan, oye, te vas a morir. Imagínate una persona, un ser, digamos, divino, exacto, divino, que te diga, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a morir, adiós. O sea, imagínate, o sea, y tú saber que te vas a morir porque, bueno, así digamos, ¿no? La gente daba mensajes a los niños en donde exhortaba al arrepentimiento, a la conversión, al rezo, para reparar los pecados de la humanidad. Y bueno, y además de este tipo de mensajes, algunos que la Virgen o la aparición divina transmitían a los niños, que estos después se los transmitían a su pueblo, presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Es decir, como la Primera Guerra Mundial. No digo que la aparición divina la haya presagiado, pero ese tipo de calamidades o guerras. Y bueno, entonces estos son más o menos los mensajes, ¿no? que transmitía la aparición divina, digámoslo así, a los 3 niños. Estamos viendo que eran, digamos, mensajes bastante duros, ¿no? Fuertes, de decir, van a haber guerras, tú y tú te van a morir. Bastante fuertes para que sean unos simples niños. Vamos a ver el segundo punto de opinión de cada uno de los analistas. Vamos primero con el señor Edgar Nápoles, acerca de lo que opina, ¿no? Y preguntas hasta el momento de lo que se ha dicho aquí, que le hayan quedado dudas, para ver si yo se las puedo resolver. Vamos a ver. Ay. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué de 13? ¿Por qué siempre de 13? Es decir, ¿qué relación tiene lo de Fátima y eso? Y lo segundo, sobre mi opinión, sí había oído sobre que Fátima era más alguien que te decía el futuro. Como una profeta. Una profeta del Apocalipsis, ¿sí? Es decir, que muchos padres y monjas y todo eso, la gente que ha podido leer
las cartas de Fátima, precisamente eso han dicho sobre un futuro fin de la tierra, un futuro, una llegada de Dios aquí a la tierra. Pues ya será todo. Pues mira, lo del 13 exactamente, no estoy muy seguro por qué el 13 de cada mes aparecía. Ahora me estoy bien. Pero lo que sí me queda muy claro es de las cartas de Fátima. Precisamente el próximo punto es de donde vamos a hablar acerca de lo que viene siendo las cartas de Fátima, que es básicamente los misterios, el tema en el que viene centrada esta mesa redonda, ¿no? Y como digo, lo del 13 yo pienso que a veces simples coincidencias o no estoy muy seguro por qué nuestra Virgen de Fátima habrá escogido este día, exactamente ese día 13 para aparecerse, ¿no? Bien pudo haber escogido otro día, o simplemente no mantenerse siempre 13, 13, 13, o sea, quizás 13, 20 y tantos, o sea, no, así, ¿no? Algo así. Vamos con el señor Abraham Santana García para ver qué opina acerca de lo que se ha tratado aquí y formular preguntas acerca de cosas que le hayan quedado en dudas, ¿no? Vamos a ver qué opina aquí el señor. Bien. Pues mi opinión acerca de esto, digo, todo esto que estamos viendo, que está explicando aquí mi compañero Luis, suena muy interesante, ¿no? Pero a la vez, como ya había mencionado, muchas cosas pueden ser mentira, pueden ser, no sé, chismes, mitos que la gente dejó a lo largo de los años. Pero, pues, de todo eso podría nada más dar esa opinión, si es erróneo, ya hasta el final de todo el tema, ¿no? Porque todavía faltan más temas que puede argumentar, puede, si quiere, incluso darse una fecha en la que todos sabemos por, no sé, cuestión moral, por lo que nos han enseñado, que es cierto. Entonces eso podría confirmar que esto sí es verdad. Aquí mi pregunta también es, ¿por qué los citó a los niños bueno, a partir de los 5 meses siguientes para nada más decirles que iban a morir, ¿no? Les dijeron nada más en junio, oye, pues vas a morir, no, pues hasta Dios, hasta luego, ya, si quieres no vengas, ya te dije tu futuro. Esto sería mi opinión, ¿no? Bueno, mi pregunta más bien. Bueno, pues yo ciertamente tampoco sabría, de hecho yo tuve también esa duda, ¿no? De que por qué escogía a estos niños eran pastores, ¿no? Que pues tenían sus ovejitas y les iban a pastorear, ¿no? Entonces, yo me imagino, pues todos sabemos que un niño generalmente de 10 años, bueno, y más en estas épocas, y hoy en día ya los niños ya hablan cualquier peladencia que hablaría un adulto de 40 años, pero en ese tiempo pues los niños eran muy nobles, ¿no? Muy inocentes, que ellos que sabían de la vida, como en realidad lo cruda que puede ser la vida, ¿verdad? Entonces yo pienso que la Virgen de Fátima, o en este caso todavía la aparición divina, confiaba en ellos porque tenían un espíritu puro o porque eran inocentes, tenían su conciencia muy limpia, o no sé, no sabría exactamente por qué, pero el caso es que pues los eligió y terminaron los niños, digámoslo así, viendo a esta aparición divina no solamente como simplemente una aparición, quizás la vieron como un ser supremo y por eso lo empezaron a venerar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con este punto. Las posteriores visitas de los niños al lugar a donde habían sido generalmente citados fueron acompañados por miles de personas del poblado donde vivían y que de otros poblados que se hizo así el mitote, ¿no? Ya ven cómo corren, ¿no? Bien rápido los chismes. Entonces, fueron acompañados y todo eso, entonces aquí ya no se sabe muy bien si ellos iban los días 13 con los miles de personas o iban en otras fechas donde no pasaba nada relevante. Y bueno, y aquí viene lo supremo. Habíamos mencionado de que la Virgen de Fátima les había dicho a los 3 niños que fueran al mismo punto por los siguientes 5 días, ¿no? ¿Eran 3? Eran 3 niños. Por los siguientes 5 días 13 de los siguientes 5 meses. Bueno, pues el 17 de octubre de 1917, pues ya había pasado la última aparición, ¿no? La última aparición de la Virgen de Fátima, y se da un hecho histórico llamado el Milagro del Sol. No sé si habrán escuchado alguna vez algo parecido de este índole, porque si dicen Milagro del Sol, pues como que te imaginas algo importantísimo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Abraham? Sí. No, honestamente no he escuchado nada acerca de este tema que estás dando, nada de eso de Milagro del Sol, pero sí, uno puede llegarse a imaginar el Milagro del Sol.
digamos, el sol es algo supremo, ¿no? Y ahora milagro, pues, es lo doble. Podríamos imaginar, si hubiera sido llamado de otra forma, un apocalipsis, ¿no? Pero eso pues, no pasó. Entonces podríamos imaginar lo contrario, algún tipo de salvación. Ujú. Aquí el señor Nápoles me menciona, vamos a ver qué dice acerca de lo del milagro del sol, ¿no? Si habrá escuchado algo así acerca de él. Pues yo también, como mi compañero Abraham dice, considero al sol que siempre ha sido venerado como algo omnipotente, algo grande. Religiosamente. Sí. También los mayas y eso, aunque eso no sé si era religión o qué. Bueno, entonces me imagino que a milagro pues es algo ya a la religión cristiana, es decir, algo pasó. Exactamente. Generalmente un milagro se dice cuando pasa algo que inaudito o inesperado, y esto fue inesperado lo que sucedió. Esta es la historia. El milagro del sol fue presenciado por 70,000 personas que acompañaron a los niñitos allá a pastorear. Se dice que ese día el cielo estaba despejado, tal como hoy lo está. No hay nubes, simplemente los cálidos rayos del sol caen sobre la superficie terrestre, calentándonos a todos, ¿verdad? Y bueno, estaba despejado el cielo y solo el sol estaba, como ya lo había mencionado, ¿no? Con sus rayos del sol penetrando hasta la capa terrestre. Pero se menciona, se dice, se estipula que la luz solar no ofendía a los ojos. Sabemos que no puedes ver no puedes ver el sol con los ojos porque te lloran o porque de plano no puedes, ¿no? Pero aquí dicen los testigos, bueno, descritos que dejaron los testigos, que la luz solar era como la de la luna. La podías ver y no pasaba absolutamente nada. Entonces la gente pues, empezó a verlo todo al sol, ¿no? Todo lo estaba viendo todo el sol y diciendo, ¿cómo es posible que esté pasando? O sea, el sol ofende nuestros ojos cuando lo vemos. Después de unos momentos el sol comenzó a moverse, de un lado a otro, el sol, de un lado a otro, así, pum, pum. Como si estuviera, según mencionan ciertas personas e incluso, pues, periódicos de entonces, o ese tipo de escritos de entonces, que parecían que el sol estaba danzando. Que fue, pues, es como les digo, la descripción de las personas presentes en dicho milagro, el milagro del sol. Entonces, ya hoy en día mucha gente científica, por decirlo de alguna forma así, descarta esto como un milagro porque dicen que si una persona, por supuesto que lo puedes quedar viéndote, pues, pero obviamente el daño a tus globos oculares, ojos, termina siendo un poquito grande, muy, muy dañino, pero obviamente dicen que cuando observas una luz de tanta magnitud, el mismo efecto óptico que te produce la luz hace que la luz se mueva. Entonces, dicen que en sí el sol sí estaba afectándole los ojos, pero que por lo menos que estaban esperando un milagro, pues vieron un milagro. Entonces el sol se movió obviamente, porque pues si te quedas viendo mucho tiempo una luz tan fuerte como lo puede ser un sol, un astro solar, una estrella como lo es el sol, el mismo efecto que produce la luz del sol, pues va a hacer que esta luz se mueva, ¿no? Se mueva de un lado a otro, entonces pensando que tú estás apreciando un milagro, ¿no? La gente hasta ese momento pensaba que era esto, ¿no? Ya esto casi quedó descartado, sin embargo, vamos a continuar. El 25 de enero bueno, aquí antes de continuar, el señor Abraham tiene una cuestión, vamos a ver. Bien. Quiero dar una opinión así, bueno, una opinión personal, ¿sí? No como tipo profesional, sino personal. De que esto que estás diciendo, sí se podría catalogar como un milagro y todo eso, pero a mí lo que me molesta es que después de tanto tiempo, como tú dices, los científicos pues, en ese entonces cuando ya lo descatalogaron, dijeron que, bueno, los científicos siempre tratan de darle una explicación, ¿no? Científica todo. Sí, una explicación científica. Vaya la redundancia. Sobre todo esto, entonces ellos quisieron, pues, engañar o hacerles creer a la gente que no era un milagro, nada más era una ilusión óptica de que las personas que se les quedaron viendo se fundieron tanto que empezaron a ver que se movía el sol. Entonces,
Esto a mí es lo que nunca me ha gustado de los científicos. Siempre dicen que esto no existe y que lo otro, siempre tiene que haber una explicación. No, nunca pueden llamar algo milagro, lo llaman, pues, ciencia, exacto, un fenómeno normal. Sí, de hecho, la definición de ciencia, quizá no me la sé exactamente, pero sí más o menos se dice de que solamente es ciencia aquello que está comprobado por científicamente o algo así. Entonces, vamos a ver qué opina aquí el señor Nápoles acerca del punto que da aquí el señor Abraham y de lo que estuvimos hablando en estos instantes, ¿no? Bueno, yo digo que lo de sola puede ser lo que dicen los científicos, así un efecto óptico que se provoca, porque veo imposible que el Sol se mueva de un lado a otro sin afectar el clima de algún planeta, así gravemente, o hasta los asteroides llegan a, pues ya sabes, con tantito que se mueve el Sol, ya nos estamos quemando. Entonces te imaginas que se ponga a bailar de repente, pues todo el desastre que no hace. Exactamente. Entonces, bueno, continuando con lo que hemos quedado pendientes, pasaron años y años, y fue hasta el 25 de enero del año de 1938 cuando pasó algo bastante interesante. Las luces de la aurora boreal aparecieron en todo el hemisferio norte, incluso al sur de África, las Bermudas y California. Suceso increíble que no pasaba o que no sucedía algo tan igual de esa magnitud desde 1709. En cuanto sucedió esto, Lucía, que era la única sobreviviente, porque ya los hermanos Jacinta y Francisco habían fallecido, obviamente, Lucía, que todavía vivía, dijo que era un signo que en uno de los misterios que Fátima había revelado a estos muchachos, los venía escrito en esos misterios, ¿no? Y bueno, no hemos hablado nada de los misterios, nos lo brincamos a propósito, no se preocupen, aquí va a venir lo importante. El 13 de julio de 1917, en la cueva Ina Fátima, les fue confiado a los niños los llamados secretos de Fátima. Aquí este es el punto más importante, o más bien el punto en cuestión que venimos aquí en esta mesa redonda. Después de esta tercera aparición, los niños fueron secuestrados por el alcalde de Vilanova de Ourem y sometidos a castigos físicos para que revelaran el contenido del mensaje. Obviamente al recibir al presenciar la aparición de la Virgen de Fátima, y cuando la Virgen de Fátima les confió sus misterios, los misterios de la Virgen de Fátima, pues los niños fueron a su pueblo y dijeron, la Virgen de Fátima nos confió unos misterios, pero no podemos difundirlos, digámoslo así, confiamos en nosotros. Y entonces, pues imagínate, o sea, que los niños ya tengan antecedentes de que han tenido visiones, o más bien de que han presenciado exactamente una aparición divina de esta magnitud, y que la gente diga, ahora vienen con misterios, pues que nos digan cuáles son, ¿no? Entonces, pues al momento de que los niños dicen, no, ¿saben qué? No se los podemos decir, están confiados con nosotros, pues un alcalde pues los secuestra, les hace castigos físicos para que revelaran el mensaje. Los niños no ceden. Y la gente, fue por eso que ya acompañaban a los niños, muchas personas, a sus visitas para ver si la Virgen les revelaba a todos el misterio. De ahí ya no pasó absolutamente nada. Ya viene lo del milagro del sol, lo de la aurora boreal. Y ya posteriormente, el 13 de mayo de 1981, en las cartas de Fátima, ¿cómo decirles? Dos de ellas ya se revelaron. De hecho, las tres ya se revelaron. Pero dos de ellas la reveló la misma Lucía, no recuerdo muy bien el año, pero ya había sucedido las cosas. Venía una acerca de la Segunda Guerra Mundial, venía estipulado que iban a suceder algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Esta carta fue revelada lastimosamente después, entonces mucha gente dice, pues tú pudiste haberla escrito, ¿no? Y bueno, el 13 de mayo de 1981
el Papa Juan Pablo II sufre un intento de asesinato. Esto venía estipulado en la tercera carta. En tercera carta venía estipulada. El caso es que, y en 1990 la URSS, la Unión Soviética, se desintegra, y también venía de la segunda carta de Fátima esto, acerca de la Unión Soviética. Entonces, bueno, aquí vamos, ahorita sigo explicando, vamos a ver qué dice Abraham, el señor Abraham. Tengo una duda. Dijiste que el Papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato y que eso venía en las cartas de Fátima. Aquí lo que me pregunté yo es decía exactamente que él o el Papa de su época. O sea, decía su nombre, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II va a tener un intento de asesinato, ¿no? O será nada más el Papa de tal época va. Pues fíjate que precisamente yo pienso que no se imagina, bueno, que las cartas de Fátima no venían desde el año de 1900, porque son profecías al final de cuentas, o sea, hablan del futuro. Pero aquí hay un importante. Las dos primeras cartas, como les digo, se dieron como en 1950 o 60, se revelaron. De lo que venía por la tercera carta permaneció oculta en el Vaticano. Permaneció oculta porque, no estoy muy seguro por qué, pero el mismo Juan Pablo II la vino a revelar hasta el año 2000. Hasta el año 2000 vino a revelar que venía la carta. Entonces, tenía un antecedente de lo del asesinato. No. De lo del asesinato, el intento de asesinato de Juan Pablo II. Según lo que viene en la carta, dicen que no es muy fácil de interpretar. Que las cartas de Fátima las escribieron los niños, Lucía, pero porque Fátima les ponía visiones. Pero eran visiones muy extrañas, eran de que el suelo se volvía fuego, salían que dragones, ese tipo de cosas, pues, como de un tipo de, ¿cómo decirles? Era muy difícil de interpretarlo. Entonces Lucía, pues, por algo quizás escogió a los niños, ¿no? Porque ellos podían tener una perspectiva diferente de la que podría tener otra persona que hubiera tenido ese tipo de visiones, ¿no? Entonces, según lo escrito por Lucía, ya fallecida, no se podía interpretar en sí el significado de dichas visiones, no se podía interpretar. Y mucha gente lo interpretaba como que iba a haber un asesinato de un papa, que en ese caso pudo haber sido ese, pero terminó trunco, ¿no? Pudo haber sido una pérdida de la iglesia muy importante. O sea, no sé exactamente la tercera carta que viene de una forma concreta, ¿verdad? Entonces el problema, así, generalmente hay mucho misterio que rodea a la religión, no solamente la católica, en sí hay muchos misterios que pueden, al final de cuentas, pues, ser interpretados de la manera que cada quien pueda, ¿no? O que su conciencia se lo permita, su capacidad, ¿no? Entonces es simplemente esto, ¿no? Le relacionaron del intento de asesinato de Juan Pablo II a la tercera carta de Fátima, pero no se sabe exactamente, hasta posiblemente dicen que podía venir en las cartas de Fátima lo que estuvo pasando en la década anterior, de lo de que los papás violaban a los niños, todo eso decía que pudo haber sido interpretado de esa forma también esta carta, o sea, entonces más o menos como para que se den cuenta de que no precisamente dice algo precisamente, o sea, se interpretó de muchas formas. Pero lo seguro es que muchas cosas de las formas de las que se han interpretado estas cartas han sucedido. Entonces, bueno, lo de la Unión Soviética, de su desintegración en 1990, pues también venía la segunda carta. Primero se forma, después se desintegra y de esa forma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí el compañero Abraham me pregunta de que qué venía en la primera. Venía acerca de lo que me parece, no estoy muy seguro, de lo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler iba a comenzar a mover a sus tropas alemanas, a sus tropas nazis, a comenzar pues, a expandirse exactamente a Checoslovaquia, a ese tipo de naciones, pues, de los judíos, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver una opinión acerca de aquí del señor Edgar Nápoles, a ver qué opina acerca de eso que se ha dicho, y dudas, ¿no? Vamos a ver qué opina. Bueno, es que eso es algo muy típico de la religión, que las profecías y eso nunca han sido pues, reveladoras, siempre vienen traduciéndolas después de suceder. Por eso sobre la cuarta y quinta que todavía hay, no me imagino eso, y hay una que todavía está vigente, la que ahorita se está leyendo según eso.
Platícanos. Bueno, es que yo había oído que todavía hay el rumor, o pues ya rumor, porque pues, al parecer no está confirmado que sí la haya. Que hay una cuarta carta de Fátima, en la cual pronuncia mucho sobre el apocalipsis. Diferentes tipos de personas se dice que ha ido a leerla, a verla. Entonces, algunos de los que salen era un papa y una monja, los últimos que la fueron. El papa dijo que era algo normal, pero la monja dijo que era posiblemente el fin del mundo, ¿sí? Entonces, pues a eso es a lo que me refiero, porque pues esa va a salir a la luz hasta que pase algo. Aunque es que pasa algo, si no es que nos morimos ya. Sí, exactamente. Una persona, y generalmente hoy en día, o no hoy en día, en muchos tiempos se dice, no, pues que en tantos años yo voy a hacerte esto o voy a hacer aquello, pero ni siquiera la vida es tan incierta que acabando de grabar esta mesa redonda uno de nosotros puede fallecer, o sea, sin siquiera haberlo previsto, o que nos sentiremos bien de salud, puede pasar un accidente vial o algo así y fallecer. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, es a lo siguiente, a que muy posiblemente nosotros no alcancemos ni siquiera a ver a qué se refiere esta posible cuarta carta de Fátima, ¿no? ¿De qué habla? Porque como dicen, generalmente lo de las profecías se vienen a revelar al público ya después de que pasó todo, o sea, entonces mucha gente dice, oye, pues me lo están inventando o qué, porque hoy en día hay que decirlo, la religión católica sí es la más seguida, ¿no? Por decirlo así, de más seguidores en todo el mundo. Más sin embargo, yo pienso que en esos últimos años, o quizás en esta última década, ya como que ya ha estado perdiendo muchos creyentes. Yo me imagino, les digo porque yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 4 años, esto ya tengo 16, tenía como 4 años y iba a la iglesia y todas las misas llenas de gente. Y hoy en día voy y nomás se llena que la de 12, que la de 11, y de domingo, no, pues porque entre semana nadie va a misa, hay que decirlo, nomás hay como 10 personas y todas dormidas. Entonces es el problema, que la religión en sí ya ha ido perdiendo seguidores. Mira, yo siempre fui católico, pero ya últimamente ya como que yo me he estado un poquito deslindando de este tipo de asuntos religiosos porque he perdido mucha credibilidad. Bueno, yo pienso que ya no creo mucho en esto por todos los hechos que han sucedido hoy en el mundo, los malos ejemplos que dan los sacerdotes, y bueno, todo este tipo de cosas. De hecho, pues yo no digo que odie la religión o que no la respete, yo la respeto, pero yo ya no soy tan devoto como lo fui en algún tiempo, ¿no? De hecho, voy a misa, sí voy, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Sigo yendo, pero ya no voy cada domingo, ya voy un domingo cada 3 meses. Entonces vamos aquí con el señor Nápoles, a ver qué opina acerca de lo que yo estoy hablando, ¿no? Acerca de qué opina de la religión en sí. Porque esto de la carta de Fátima lo está remontando aquí porque es algo de la religión católica, ¿no? Vamos a ver qué opina aquí el señor. Bueno, pues desde la antigüedad muchos grandes científicos, escritores, poetas y artistas han estado dándonos pistas sobre todo lo que la religión siempre nos ha estado ocultando. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, la última cena, su más popular obra, en la actualidad no es la real. Es decir, la original es totalmente otra cosa. Le tira mucho a la iglesia. Pero el padre la ordenó a cambiar, modificar, para que vaya según como la Biblia lo dicta, que el cáliz, que solo hay un cáliz y que la hostia y todo eso, que no hay mujeres en los 12 apóstoles, todo eso. Entonces tú me estás diciendo que esta obra de Leonardo da Vinci, la original, venía y la iglesia mandó a modificarla. O sea que Leonardo da Vinci no modificó una ya existente, él la pintó como era, pero la modificaron la iglesia. Un sacerdote que en ese tiempo estaba la mandó a modificar,
porque la obra tenía a María Magdalena entre esos. Leonardo en esa pintura trataba de decirnos que Cristo estaba casado con María Magdalena. Sí, sí, de hecho es algo muy importante. Yo estuve viendo, ¿cómo decirles? Leyendo unos misterios de la iglesia hace ya muchos años y decía que Jesús sí había tenido hijos, que Jesús había tenido hijos, no sé si con María Magdalena o con otras mujeres también, pero que sí había tenido hijos en sí él, o sea, que la iglesia maquillaba muchas cosas para darlo como el hombre a seguir, ¿no? Que precisamente pues, y de hecho también incluso dicen que el rostro de Jesús nadie lo conoce en realidad, o que si lo conocían, a ver, Jesús es de Jerusalén, ¿sí, no? Y entonces, o sea, no me digas que Jesús era así de tez blanca, era así con, bueno, yo no digo que no tuviera el cabello largo, la barba cerrada, no sé, pero yo pienso que es la imagen que los españoles vinieron a dar aquí a México cuando vinieron a colonizar, ¿no? Yo, según dicen que Jesús, que no era así, o sea, que no tenía, que sí tenía barba y el cabello largo, pero que era más moreno, o sea, y todo eso, o sea, y bueno, era un profeta, sí, todo eso, pues, pero dicen que no exactamente hacía milagros, que simplemente era un profeta, que buscaba paz, pues, y que la gente lo respetaba mucho. Obviamente, pues, no le puedes creer bien a todos, ¿verdad? Hay personas que sí dicen, oye, pues yo no concuerdo con lo tuyo, tú quieres lavarle coco a la gente. Exactamente, por eso lo crucificaron. Eso yo sí estoy consciente que pasó. La crucifixión, la existencia de Jesucristo, pero yo no lo veo como un ser divinamente, como lo ha pintado la iglesia, y tampoco lo veo, yo simplemente lo veo como un profeta muy importante, ¿no? A ver, aquí qué opina Abraham, ¿no? Que casi no ha hablado acerca de nada. A ver, ¿qué nos puedes compartir acerca de tu opinión o algo que tú hayas investigado anteriormente? Bueno, como anteriormente habíamos dicho en mesas redondas pasadas, que estábamos hablando mucho de estos puntos, ¿no? Con un compañero invitado que hoy no puede asistir por traición. Él y David Lira, no recuerdo su otro apellido, Jiménez. Había mencionado mucho de este tipo, de que la iglesia hace muchas cosas a espaldas de la gente, que les dice esto cuando le dan hacen otro, nada más como mi hijo de compañero lo pintan, ¿no? Para hacerlo que tenga más seguidores o que la gente no se entere y no tenga miedo. Porque, pues, es muy difícil, yo digo que es muy difícil ser completamente un santo, ¿no? No hacer cosas malvadas, no pecar, como ya se dice. Lo siento. Y entonces en sí, habíamos mencionado de todo esto, de que había proyectos. Esto lo mencionamos, debo aclarar, en 2012, cuando hubo pues, un chisme, una profecía de los mayas, de que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Entonces todo el mundo, bueno, no todos, mucha gente temía, ¿no? Y otros se preguntaban, ¿será cierto? ¿No será cierto? Yo era uno de esos, debo admitir, de que, y en el 2012 empezamos a hablar de este tema. Sí, de hecho fue en octubre cuando empezamos a hablar. Sí, exacto, en octubre, cuando la profecía era el 21 de diciembre, creo, si no me equivoco. Entonces empezamos a hablar de todo esto, ¿no? De que podía ser cierto o no, la iglesia no había comentado nada de esto. No quería, o yo no me enteré que dijeran nada relacionado. Simplemente dejaron que el mundo cayera en miedo sobre el fin del mundo. Hasta hicieron películas de todo esto. Entonces, aquí la cuestión es que, volviendo a lo de las cartas de Fátima, ¿será esto cierto o será otra tipo de máscara para que la gente crea más? O que, porque ¿quién nos puede, pues, afirmar, no? Fue hace 100 años, ¿quién puede quedar vivo de eso? Nadie, nada más las escrituras. ¿Y quién puede decir que las escrituras son totalmente ciertas, que las escribieron la gente que vivió en esa época? Sí, hay mucha razón en esos puntos. Pero bueno, yo aquí simplemente quiero aclarar esto, o sea, las profecías mayas no tienen que ver nada con la Iglesia Católica, porque los mayas creían en otros dioses, que en el dios que del maíz, del sol, la luna, la lluvia, todo eso, o sea, entonces yo pienso que no tiene relación la religión maya con la católica, ¿no? Y más la católica como se conoce
hoy en día. De hecho, ¿eh? Tan conservadora que es. Así que tan conservadora que es la religión católica a comparación de otras religiones que no saben nada. Sí, y bueno, también otro punto que se puede aclarar, pues, es que el amigo Eli decía que iba a haber muchas catástrofes, que iban... de hecho, un primo mío que le sabe mucho eso de lo de la Biblia, que sí la lee y está enterado acerca de ello, me mencionó que de lo que nuestro amigo Eli nos comentaba, sí era cierto, venía la Biblia, viene la Biblia todo eso, de que va a bajar, que va a venir Satanás, pero que va a ser en realidad Jesucristo, bueno, que va a venir Jesucristo, pero que en realidad va a ser Satanás, y luego que va a ser que va a ser para probar la verdadera fe de los católicos o de los cristianos, todo ese tipo de cosas. Pero yo en sí, aquí yo veo lo siguiente: ¿quién nos garantiza que todo lo que viene en la Biblia en realidad sucedió? Yo puedo escribir una Biblia de este año, o un escrito, digámoslo así, yo sé me pasar por profeta, y publicarlo después de que pase algo. O digamos, pasa un atentado a nivel nacional, o a nivel mundial, digámoslo así, en un país europeo, entre muchos países, que haya ahí una guerra o algo así, y yo lo escribo después y digo, no, sí, yo lo había escrito desde hace unos 3 años, nomás que me da dado pena publicarlo. Deja muchas cosas en duda. Ese problema de la religión, o sea, no se puede confiar plenamente en sí, y más cuando hay tantos hechos que lo han comprobado. De hecho, yo en el lugar donde yo estoy trabajando, cuando no hay trabajo hay una Biblia actualizada del año del 2008, creo. No recuerdo muy bien cómo viene, pero viene la Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento, pero viene algo muy interesante. No viene editada, viene tal como salió, pero viene con puntos. Cuando viene un texto, viene un punto y después lo explica bajito, que dice que no es, dice, esto obviamente no es cierto porque ya se comprobó científicamente que esto, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando dice que Dios que creó al cielo, todo eso, en esas partes ponen como asteriscos y puntitos y dicen que no es cierto. Abajito viene, no es cierto porque ya se comprobó científicamente que el universo se creó por medio del cosmos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en sí, no sé si esta edición la haya sacado la misma Iglesia Católica o no. Y si la sacaron los de la Iglesia Católica, si no la sacaron, perdón, si lo sacó una editorial totalmente deslindada a la Iglesia Católica, imagínate que hubieran hecho a los editores si esto hubiera pasado en 1920. Los queman, o sea, y ese problema, o sea, antes no había libertad de expresión o de creencia, o sea, antes de ser católico, si no te mataban, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a ese punto, creo que no sé si Nápoles haya más sepa de este tema, de que si Jesús en realidad tuvo hijos. Vamos a ver, según yo leí que sí, nomás que no estoy muy enterado acerca del tema, a ver si este señor nos puede explicar. Pues yo me había enterado a que hay un libro sobre cuál trata sobre ¿cómo se llaman los de? No, las cartas. ¿Las cartas de Fátima? No, ¿cómo se llama lo de la Biblia? Los Testamentos. testamentos. Bueno, que hay un testamento del cual se le dice Testamento del Mar Negro, en el cual se relata que Cristo sí tuvo familia. Se me hace que solo tuvo una hija, ¿sí? No se ha dicho bien el nombre de la hija, pero sí relata sobre que tuvo un hijo, una hija que diga, y que en efecto había tenido mucha relevancia cosas así. Va a tener mucha relevancia, ¿ah? Sí. Bueno, pues ya se me fue. Bueno, me estoy diciendo del testamento del Mar Negro. Sí, algo así. ¿Y crees que en ese testamento vengan otros misterios que la Iglesia está intentando de encubrir o maquillar? Por lo mismo no se ha dado a revelar, porque la Iglesia no ha permitido a relevarlo, ya que viene mucha cosa que desconcuerda con lo que se dice antes. En la Biblia, exactamente. Pues miren, igual yo me voy a poner a investigar y en cuanto publique esta mesa redonda, es decir, a partir del lunes 17 de marzo, voy a ver si en la descripción del video les puedo dejar un link acerca de todo eso que hemos estado hablando
de las cartas de Fátima, de en sí, que es la Virgen de Fátima, del testamento del Mar Negro, y si no lo encuentro, pues al menos algo de que nos pueda inducir, ¿no?, a si Cristo tuvo familia o no. A ver, el señor aquí Abraham Santana levantó la mano, no sé qué menciona aquí el señor. Bien. Me había quedado callado un tiempo, pero creo que ya es momento de mencionar algo. Bueno, lo que yo quería decir es que hay mucha historia, ¿no? Muchas farsas, muchas verdades, y yo creo que sí, todo esto es un misterio, ¿no? Hay demasiadas cosas que descubrir en el mundo. Yo creo que si nos quisiéramos dedicar a investigar sobre todo esto de la iglesia, tardaríamos pues, miles de años, ¿no? Todo lo que nos han ocultado. De hecho, el Papa Francisco, el que está ahorita actualmente, nos dio a conocer no un escrito, él dijo algo sobre que como que dio a revelar varias mentiras de la iglesia, no recuerdo bien porque lo leí hace meses, la verdad no traje el escrito, perdónenme, discúlpenme. Sí, igual ahí, nos pasas la fuente para ponerla en la descripción del video. Sí, la buscaré, sin duda. Entonces, él decía que muy pronto él podría dar a aceptar una regla en la que hasta pudiera haber papas mujeres, lo cual vi varios comentarios de que eso sería totalmente opuesto, ¿no? Está ¿cómo se dice la palabra? Faltando al respeto, no recuerdo muy bien la palabra. Está profanando eso, está profanando todo lo que tenía que ver con esto, ¿no? De que solo los papas hombres, bueno, los hombres nada más pueden ser papas, y ahora él quiere que hasta se dé mujeres, ¿no? Quiere hacer más como equidad. Exactamente. Pero si se dio una regla es por algo. Él está dando a conocer muchas mentiras o muchos maquillajes que nos han dado la iglesia, ¿no? Pero también por eso muchas personas que conforman la iglesia, muchos apóstoles, muchos están inconformes o están enojados porque dio a conocer esta información. Más sin embargo no estoy seguro si lo pueden hacer que renuncie o no pueden hacer nada absolutamente, pero esto ya, como les digo, es un misterio, ¿no? Hay demasiadas cosas que podemos investigar aquí, que podemos hablar de este tema, más sin embargo, pues puede ser cierto o falso, o puede haber pues muchas cosas de qué hablar sobre ese tema, ¿no? Que muchos mitos y ese tipo de cosas, ¿no? Muchas cosas encubiertas. Bueno, yo quería comentar sobre lo que dice el compañero Abraham sobre que la mujer como papa y como padre, ¿verdad? Dices. ¿La papa? Okay. Bueno, también remontándonos de nuevo a Leonardo da Vinci, en su pintura también dibuja que San Pedro, que es el apóstol que formó la iglesia, si no me equivoco, aparece tipo ahorcando a esta María Magdalena. Eso nos quería dar a conocer lo siguiente. Leonardo da Vinci lo interpretaron de la siguiente manera, que San Pedro sentía celos por María Magdalena. Es decir, como María Magdalena era la más apegada a Jesucristo y él era pues el segundo, como quien dice, al principio era el primero, ya cuando la conoció, se convirtió en el segundo y por eso tenía un resentimiento. Entonces, San Pedro, al ser uno de los primeros que leyó que según eso Jesucristo le dijo que iba a hacer y que él iba a formar la iglesia, se dice que Jesucristo no le ordenó a él a formar la iglesia, sino que fue a María Magdalena, pero lo encubrió. Sí, sí, pues de hecho en la Biblia, según me cuenta mi hermana, vienen muchas cosas acerca de la mujer, de que la mujer incita al pecado, o sea... Ajá, exactamente, o sea, como la Biblia fue escrita totalmente, me parece, no estoy muy seguro, por apóstoles,
o simplemente, pues, simplemente, ¿cómo decirles? Por hombres, ¿no? Por de sexo masculino. Pues, en ese tiempo la mujer estaba muy denigrada, ¿no? O sea, la trataban muy mal. Hoy en día ya hay libertad, todo eso. Bueno, y fíjense, ahorita ya cambiando un poquito de tema, mi papá también nos contaba a mi hermano y a mí un día que, ahora les voy a preguntar a ¿ustedes alguna vez han visto en la iglesia o en algún lugar donde hayan imágenes de Jesucristo, alguna de Jesucristo sonriendo? No. No. Bueno, mi papá me preguntó eso y yo le dije, oye, pues no es cierto, o sea, nunca se ve sonriendo Jesucristo, siendo que en películas, digámoslo así, se ve muy, muy contento, porque entonces siempre ponen al Jesús de la cruz, al Jesús así, con cara de serio? ¿Por qué nunca una triste? Porque la Iglesia Católica quiere que la gente al momento de ver el rostro de Jesucristo sufriendo se sienta mal o algo así, o sea, la Iglesia, ¿cómo decirle? Yo no entiendo por qué quieren provocar, pues, pena o tristeza a la gente cuando ve a Jesucristo. O sea, pueden ponerlo sonriendo y pues la gente diría, no, pues qué bien, ¿no? Así parece que Jesús se la pasó sufriendo toda la vida. Si una persona le dice, a ver, mira estas fotos de Jesucristo, va a decir, ¿qué? ¿Fue un mártir o qué? ¿Qué? No la cansan de reír. De hecho, mi papá en internet sacó una foto de Jesucristo bastante bonita, se ve sonriendo y dándote la mano, ¿no? Y dije, pues está chida, ¿no? Y ya lo dibujó y todo, y ahí lo tiene ahí colgado, y siempre lo veo. Entonces, aquí es lo importante, o sea, la iglesia busca siempre que la gente, no tanto que se identifique con Jesucristo, sino que se compadezca de lo que sufrió y de esa forma vaya con la iglesia. La iglesia, bueno, el Vaticano es la nación de las más pequeñas del mundo, pero es la que más tiene dinero por las limosnas que dan. Bueno, ahora sí que yo no sé exactamente de dónde saqué tanto dinero, pero es la más rica del mundo. Entonces uno pensaría, si Jesucristo fue un profeta, si Jesucristo, según las películas y según cuenta la Biblia, iba de casa en casa, de pueblo en pueblo, dando la palabra de Jesucristo, con sus túnicas, en guaraches, descalzo, como sea, ves hoy en día a los padres y los ves en sus camionetotas y luego quieres hablar con él y dicen, no, no, hasta la iglesia, yo le hablo, aquí no, aquí yo no soy padre. Y muchos padres que hoy en día están pecando, o sea, ante Dios, ¿no? De que, pues, tienen relaciones con los monaguillos, tienen, incluso hasta con mujeres, ¿no? O sea, quién sabe, y en sus escapadas pequen. Entonces, a ver, aquí el señor Abraham creo que tiene un punto importante que mencionar. Bueno, quería mencionar algo del tema pasado. Luis lo cambió de repente, así que voy a volver un poco. Estaban hablando de la mujer, ¿no? Profanándola, de que era la principal pecadora, ¿no? Necesitaba el pecado. Exactamente. Y yo concuerdo, ¿sí? Porque me puse a pensar y recordé algo. Principalmente ella fue la que hizo que todos nosotros fuéramos pecadores en sí, ¿no? Si crees en eso. Porque ella fue, debo recordarles a la gente, que ella fue la que comió el fruto prohibido. La historia de Adán y Eva. Eva fue la que, pues, cayó en la tentación, ¿no? Porque la culebra le dijo, oye, ten esta fruta, está muy buena, ¿no? Cómetela, ponle chile, yo qué sé. Y ya, entonces, ella se la comió, le dijo a Adán, oye, esto está muy bueno, porque Cristo les dijo, los mandó a un reino, ¿no? Al paraíso, eso. Según que pueden hacer todo lo que quieran, pero no comer de ese fruto, algo así. Exacto, les dijo, pueden comer de todos los frutos que hay en mi jardín, ¿no? Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero el fruto, el árbol que está en el centro, no lo pueden comer, porque entonces pecarán, no sé qué les dijo, morirán, yo qué sé. No estoy muy consciente de eso. Y entonces una serpiente le hizo caer en la tentación, ¿no? Que la serpiente está dicha que fue Satanás. Entonces, al momento de comer la manzana Adán y Eva, se dieron cuenta de que estaban desnudos y fueron inmediatamente a taparse. Entonces Dios les dijo que habían pecado y los desterró de ese paraíso, ¿no? Y cuenta la historia que si Eva no hubiera hecho eso, todos ahorita seríamos, no sé, ángeles, viviríamos en el paraíso, como quien dice. No viviríamos en el pecado.
Exactamente, porque cuando nacemos dicen que nacemos con el pecado original. Por eso nos tenemos que bautizar. Nos echan agua y nos hacen llorar los padres. Entonces, está dicho, ¿no? Que la mujer fue la que incitó a todo esto del pecado. Porque, por eso, ¿no? Ya lo mencioné, ya, ¿por qué lo digo después? Entonces, eso fue, que si ella no hubiera pecado, si todo eso se hubiera prevenido, ahorita todos nosotros podríamos conocer todos los secretos de todo el mundo, ser, pues, hijos de Dios, como quien dice, pero sin pecado, ¿no? Sí, bueno, pero aquí voy a retomar un tema de antes de la Biblia que les había mencionado, que tengo ahí en el trabajo. Esa Biblia viene obviamente con puntos señalados, y en esa parte precisamente viene una estadística que dice que tampoco es cierto, o sea, que son simple inventos, ¿no? Y además otra cosa, aquí se contradice la iglesia. De Adán y, bueno, yo no sé muy bien que de Adán y Eva que salió Abraham, o sabe qué ese tipo de descendencia familiar tienen. Pero si Adán y Eva no eran hermanos, sino quizás una pareja, tuvieron hijos, ¿cómo hicieron esos hijos para replicarse sin estar en pecado? Dicen que no se puede tener relaciones con un familiar de sangre. Todos somos hermanos. Ah, todos somos hermanos, pues porque pues, los primeros pecaron, ¿no? A ver, aquí el señor Nápoles anda muy acá. Yo les llamo mucho del tema, pero ¿qué importa, verdad? Se están divirtiendo. Bueno, eso es una mentira muy usada por la iglesia. ¿Lo de Adán y Eva? Adán y Eva, lo de María Magdalena y todo eso. Mira, desde el principio, ¿por qué aparecen desnudos? Es decir, ¿por qué no con un mecate o con algo así? Sino que la manzana es el sexo, ¿sí? La mujer por eso la está tentando al hombre, como siempre, pues el hombre muy santo, ¿verdad? Según eso, ante la mujer, o según la iglesia, eso es. A María Magdalena también, porque una prostituta, porque la denigraron tanto. Es decir, es algo muy típico que hace la iglesia a manera de machismo, porque así pues San Pedro no se ve involucrado en nada, él es santo. O incluso pues por eso mismo piensan que el Papa tiene que ser hombre a fuerzas, ¿verdad? Quizás por eso mismo, porque según eso que el hombre no vive en pecado. Pero yo te digo, o sea, son igual, todo va de la mano. Si existiera así la religión, tanto el hombre como la mujer pecarían de lo mismo. Ahora mismo los hombres son los que están con el morbo. Ajá. Perfecto, entonces pues eso ya es algo que la iglesia, pues ya muy choteado de la iglesia. Sí, exactamente, o sea, yo yo no leo mucho la Biblia, la verdad no, y ya me he estado interesando un poquito en estarla leyendo más para ver qué tanto se le puede ver, ¿no? De lo que viene de la Biblia. Nunca la he leído a fondo, ¿verdad? Muchos dicen, es cuestión de fe. Tú crees y vas a ser recompensado, o tú crees, tú rezas, tú hiciste misa y vas a ser recompensado. Pero la gente ya está harta de lo mismo y lo mismo. Pues, como dicen que el hombre obra mal, y la mujer porque tienen conciencia y que ellos sabrán qué hacen, todo eso. Pero yo como digo, o sea, a veces Dios o Jesús no juzgan a las personas de la misma forma. Hay gente que se ve que batalla demasiado y vive mucho batallando eso. Y hay gente que vive muy bien y todo eso y como si nada. O sea, yo no veo por qué hay tanta desigualdad, ¿no? En ese tema. Bueno, ya con esto, creo que ya con esto finalizaría la mesa redonda. Como les digo, veníamos de la carta de Fátima y nos venimos hasta la iglesia. Pero yo pienso que igual todo va de la mano, porque igual estamos hablando de la religión católica. Y como dijo el compañero Abraham, se pueden emplear hasta 30 mesas redondas de hablar de todo lo que inmiscuye a la iglesia y pues tener otras 30, o sea, entonces vamos a dejarlo aquí, ya veremos si en el futuro sale otro tema importante, ¿no? Quizás hablar luego de la renuncia del Papa Benedicto XVI, o hablar de otros temas, ¿no? Que la iglesia siempre va a dar de qué hablar, ¿no? Entonces, quién sabe, en el futuro hagamos otra mesa redonda. Y bueno, eso, como les digo, ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la mesa redonda. Los vemos en 15 días. Si no me equivoco, déjenme ver, en abril 1, me parece que sería lunes. Déjenme ver. 15, 14, 20. No, en marzo 31 es el lunes, ¿no?
¿Marzo 31? Sí, lunes, marzo 31. Sí, entonces el 31 de marzo les esperamos con una nueva mesa redonda de esta primera temporada. Soy Luis Enrique García Estrada, su servidor, y me despido con, no sin antes recordarles eso, ¿no? De que se suscriban a la cuenta de Twitter de la mesa redonda, nuestras cuentas de Twitter de la mía y de los analistas están en la descripción del video, y también les recuerdo que vamos a tener descripciones, en la descripción del video le vamos a poner acerca de fuentes, ¿no? Links para que chequen los anexos, documentos anexos, ¿no? Acerca de esto que estuve hablando. Me despido. Bueno, yo también me despido. Si les gustó esto y si quieren que, por ejemplo, hablemos más de esto en la siguiente mesa redonda, pues déjenlo en los comentarios. Exactamente, ya aquí habiéndolo dicho, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar y lo estamos leyendo en Twitter. Incluso aquí en el mismo canal de YouTube, ¿no? Pueden dejar peticiones acerca de un nuevo tema. Ya más o menos tenemos más o menos armados los temas siguientes, pero la opinión más importante es la del público. Muchas gracias, soy Luis Enrique García Estrada y nos nos escuchamos el lunes 31 de marzo. Que tengan una excelente semana. Adiós.